Bueno, aquí estamos nuevamente ya de regreso a otro video de realidad alternativa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso. Yo soy Iván Rosas y hoy vamos a romper un poquito la temática. Vamos a hablar de cine, ¿qué te parece? ¿Qué les parece? Vienen muy buenas películas para este 2019. Aquí la paradoja es, ¿realmente el cine nos dice toda la verdad? Que un 80% de los cinéfilos, cuando ve las películas, cree que es ficción, cree que es una creatividad del escritor impresionante. Y no es así. Realmente es una investigación que hace el escritor. Porque ustedes sabrán que como escritores tenemos que hacer una investigación previa. En eso se parece el escritor al periodista. En la investigación, lo que cambia es la metodología. El periodista está enfocado a un tema en particular. A él le importa solo saber si este político, si este empresario hizo tal o cual cosa, porque por ahí va. En cambio, la investigación del escritor es sobre un tema en general y la influencia y repercusión en medios y sociedad. Es más amplio lo del escritor. Es por eso que muchos escritores cruzan al periodismo y pocos periodistas cruzan al mundo de la literatura. Pero en fin, ese es otro tema. Le decía que vienen muchas películas en este 2019. No vayamos muy lejos. En unos días, Vengadores 4. Endgame. Fin del juego. Ya está a la vuelta de la esquina esa película. ¿Usted vio Infinity War? Estuvo buenísima. Buenísima. Con los postulados de Thanos, el titán, que quiere ser Dios. Vea nada más lo que implica, que un titán quiera ser un dios. Y los postulados de las piedras de Georgia, Estados Unidos. Este monumento donde vienen máximas en griego, latín, hebreo, inglés, etcétera, etcétera. Pero uno de los mandamientos, podríamos decirle así, de los reglamentos para un buen vivir, es eliminar la población mundial, dejando solamente un 10%. Aquí se fue muy exagerado. Pero en la película de Los Vengadores 3, Infinity War, Thanos consigue todas las gemas del universo y la mitad de la población del universo, de la vida en el universo, adiós. Impresionante, ¿no? Porque la línea última de defensa de la Tierra es destruida como niños. La única oposición es un dios, Thor. Pues qué imaginación tan fértil, ¿no? La verdad es de que no. Todo esto existe. Usted lo puede ver en las pirámides de Egipto, lo puede ver en la cultura olmeca, en esas grandes cabezas de estilo antropométrico africano. Aquí no se conocía
la raza africana. Mas, sin embargo, usted ve las cabezas olmecas y ¿qué piensa? ¿A poco no se parece a Thanos? Pero con rasgos africanos. Los toltecas, los mayas, los mal llamados aztecas, porque ellos se autodenominaban mexicas. Claro, los españoles invasores no pudieron decir nunca mexicas, mexicas. Entonces a alguien se le ocurrió, pues si vienen de Aztlán, vamos a llamarles aztecas. Y así surgió la leyenda y el término espantoso de aztecas, que ahora ha imperado, porque ahora usted ve a los cronistas de deportes tan ignorantes y el guerrero azteca. Madre mía. Ándale, pues. Pero bueno, estábamos en Los Vengadores 4. Ya viene la película. Es una película que no solo tiene esa expectativa, esa expectación, sino que aparte puede convertirse en la película más taquillera de la historia. Recordemos a la primera, Avatar, con 2.700 millones de dólares aproximadamente, no, un dineral. La número 2, Titanic, con 2.200.000 y cambio millones de dólares. Válgame Dios, 2.200 millones de dólares aproximadamente. Caramba, qué dinerales, ¿no? La tercera, El despertar de la fuerza. El episodio 7. Esta película que de veras Disney vino a romperle la madre a Star Wars. Pero el único responsable, y si le queremos poner el adjetivo de culpable, es George Lucas. ¿Para qué la vendió? George Lucas es uno de los principales detractores del episodio 7 y sobre todo del episodio 8. Pero realmente es el responsable. Él la vendió. Porque, ok, Disney le hacía ofertas, ya hasta por tradición. Pero un día decidió decirle sí. Acepto. Por 4.000 y algunos millones más de dólares. 4.150 millones de dólares, me parece. Aproximadamente. Una fortuna. Una fortuna. Donde el 50% se le dio el dinero en efectivo. Es decir, 2.000 millones de dólares. Madre, qué cantidad de dinero. Cantidad impresionante. De la cual tenía que pagar unos impuestos impresionantes. George Lucas vio su cuenta bancaria y dijo, pues ya tengo como 10.000 millones de dólares. Mejor, con este capital, para que llegue íntegro, pensó muy bien, voy a hacer una donación a la Universidad del Sur de California, donde él estudió cine. Todo ese dinero en efectivo. Eso lo convirtió en el benefactor más grande de todos los tiempos, ¿eh? Esa universidad jamás va a tener problemas de financiamiento para el mantenimiento de la universidad. Y no está sacando los directores que debería de sacar, que debería de producir. Nada más como dato. El resto, los otros 2.000 y cambio de millones de dólares, se lo pagaron con acciones de Disney.
O sea que George Lucas sigue ganando de Star Wars. Y no nada más de ello, de Marvel, de películas Disney, de ESPN, de los parques de diversiones, de los hoteles, porque todo es un conglomerado Disney. Todo está junto ahí. Entonces George Lucas, si cuando vendió Star Wars tenía cerca de 10,000 millones de dólares, pues hoy ha de tener como 20,000 millones de dólares George Lucas. Porque mire qué dineral ha hecho Marvel, los parques temáticos, los canales de Disney, ESPN, el mismo Lucasfilm. Caramba. Y ahora Disney ha comprado 20th Century Fox. Nada más y nada menos. Para hablar claro, 5 de 10 películas que usted vea son producciones de Disney, con distintos logotipos, digamos con distintas marcas. Y una de estas marcas es Marvel, que por cierto, qué lamentable fue la muerte de Stan Lee. Y qué bueno que tocamos a Stan Lee. Porque Stan Lee en una revista Playboy, allá por los 80s, da una entrevista. Y él mismo, el periodista, le pregunta que qué fértil imaginación se necesita para crear tantos personajes tan distintivos y con un soporte hasta cierto punto coherente. Y contesta Stan Lee: ¿fértil imaginación? No. Todo lo que yo escribo existió, existe y existirá. El periodista no tomó la respuesta como, qué bien. Otra de las preguntas que le hace: ¿en qué se inspiró para crear el Hombre Araña? Y Stan Lee le vuelve a responder con la tónica anterior. Dice: fértil imaginación, no. Mira, te voy a platicar una historia. Hasta en la acotación dice: muy simpáticamente Stan Lee imitó a la persona que vio en un bar de la ciudad de Nueva York. Algo así, palabras más, pero la intención es lo que cuenta. Stan Lee le platica a este periodista que no es producto de su imaginación. No. Que una vez, estando él en una crisis creativa, fue a tomarse unas cervezas al bar. Y de repente le llamó la atención un tipo vestido de traje que se veía muy robusto, muy fuerte. Stan Lee siempre fue delgado. Y cuando las personas son muy delgadas, les llama mucho la atención alguien que está en el punto opuesto. Dice que este agente, porque era un agente del FBI, se sentó con él accedió a invitarlo, se enteró que era agente del FBI y empezaron a platicar. Y entonces él le dijo: yo soy Stan Lee, trabajo en Marvel, los cómics, los cuentitos. Ah, muy bien. Digo: pues sabrás que todo eso es real. Te voy a contar algo. Se están haciendo experimentos genéticos para a un ser humano darle características de insecto. Yo creo que si se lo cuentan esto a Joaquín López Dóriga, pues se ríe el pendejo, ¿no? Si se lo cuentan a un político mexicano, pues está pensando en otras cosas. Pero se lo contaron nada más y nada menos que a Stan Lee.
Stan Lee siguió, hasta que se despidió el agente del FBI. Me voy, tengo que trabajar. Así tomado, así. Porque yo controlo mi mente. Dice Stan Lee que cuando el agente del FBI se paró, tensó su cuerpo. Hasta luego, señor Stan Lee. Y ya no estaba tomado. Que él se quedó, no pudo haber sido cocaína, porque yo lo estoy viendo y no inhaló nada. Se fue. Lo siguió con la mirada y vio que no zigzagueaba, que no caminaba erráticamente. Y así fue como empezó el Hombre Araña. Ya él le puso la ropa con Kirby, ¿no? Jack Kirby. Pero esto me remonta a otra película de, de inicio de año, Glass. ¿Usted la vio? Glass. Este director de la India, M. Night Shyamalan, que empezó a hacer se dio mucho a conocer con su primera película, El Sexto Sentido, su primera película en Hollywood, El Sexto Sentido, donde lleva de protagonista nada más y nada menos que a Bruce Willis. En su segunda película, El Protegido, vuelve a llevar a Bruce Willis. Es una película donde el único sobreviviente de un descarrilamiento de un tren y la aniquilación total, el único sobreviviente es David Dunn, el personaje que hace Bruce Willis. Es ahí cuando se empieza a dar cuenta, por ayuda del Aya, el señor Glass, que él tiene poderes extraordinarios, sobrenaturales. Y el señor Glass lo sabe porque él está en el mismo pentagrama, pero en el extremo contrario. Es su opuesto. Y la tesis de la película es de que si existe una persona con facultades muy fuerte, debe de haber alguien que es muy débil y que haya desarrollado más la mente. Y el poder de la mente no se sabe aún nada de la mente. Se sabe un 10%. El otro 90%, los investigadores del cerebro, le llaman gen chatarra. Hay otros que dicen no puede tener el 90% del cerebro ninguna función y solo el 10 sí. Y con el 10 podemos crear tantas cosas. No, aún no conectamos todo nuestro cerebro o un porcentaje mayor. Es ahí donde viene la tesis de que el ser humano no es de la Tierra, que por eso no se ha encontrado el eslabón perdido. Y de ser así, no se va a encontrar jamás. De ser así. Bueno, esta es la película del protegido. Él se da cuenta de que tiene, aparte de una fuerza sobrehumana, otro don, la tactovidencia. Hoy sabemos por Edward Snowden, Julian Assange, quien acaba de ser aprehendido unos días en Inglaterra, porque Ecuador le quitó el asilo político. Válgame lo que estamos viendo, ¿eh? Esta fue la traición, pero del siglo, de lo que va del siglo, lo que hizo Ecuador, su corrupto presidente, Lenin Moreno, ¿no? Se llama así. Corrupto presidente. Tipo mexicano.
de político me refiero, que como Julian Assange habla de él, explica los fraudes que ha cometido, le quita el asilo, y la propia embajada de Ecuador en Inglaterra invita a la policía británica, a la policía inglesa, a que entre a prenderlo, pues ya que le quitó el asilo, le abre la puerta invitándolos a que lo arresten. Julian Assange sabe que la condena por su supuesto delito, supuesto, porque si decir la verdad es un delito, caramba, ¿en qué mundo vivimos? Son a lo máximo 5 años de prisión. Esto en teoría. En la realidad es de que él está condenado a muerte. Que no nos extrañe si en este año, porque va a estar un año en Inglaterra en la prisión, amanece muerto. Ya sabe, un ataque cardíaco, un coágulo, un derrame cerebral, un preso lo mató. Ya conocemos esos trucos. Que no nos extrañe. Y en el mejor de los casos, que Inglaterra lo proteja, es cuando lo extraditen a Estados Unidos. Ahí va a morir. No es difícil ver el futuro de Julian Assange. Un hombre muerto, condenado a la muerte. Lo único que no se sabe es cuándo. Así es el mundo en el que vivimos. Bueno, la segunda película de esta trilogía es Inquebrantable. James McAvoy. Este es un actorazo, ¿no? De los llamados maestros de la actuación. Joven. Donde hace un tipo que tiene 24 personalidades. Personalidades múltiples. Si no la ha visto, tiene que verla. El Protegido, la segunda parte, Inquebrantable, y esta tercera parte, Glass, se estrenó en enero. Así se llama la película, Glass. Véala. Los argumentos son tremendos, tremendos. En la primera nos muestran a un tipo con una gran fuerza y con el don de la tactovidencia. En el segundo nos muestran a un ser humano capaz de albergar 24 personalidades y todas comunicarse y tener un mecanismo de salida, prácticamente a voluntad. Y en la tercera nos muestran cómo se unen los tres personajes. ¿Se acuerda que le dije que se llama Glass? Es un personaje que interpreta este otro gran actor, Samuel L. Jackson, interpretando al señor Glass. Aquí la traducción es el señor vidrio. Es un ser humano que tiene problemas, así nació, con sus huesos. Se le rompen. En la tercera película ya lleva 94 fracturas, ya no camina, está confinado en una silla de ruedas, en un hospital psiquiátrico, porque en la primera lo aprenden, y lo tienen drogado. Está fuera de combate, como un vegetal, aparentemente. Y David Dunn contra la bestia, que es la personalidad suprema, que es muy fuerte, que puede trepar paredes, como si fuera una araña. Llega el momento en que pelean David Dunn y la bestia. Y ya los esperan afuera con una luz tipo estroboscopio para desactivar sus personalidades.
algo así como el MK Ultra. Luego haremos un video sobre el MK Ultra. Estos experimentos sensoriales a nivel cerebral para romper la voluntad del ser humano e implantar cues, comandos, para que un ser humano realmente sea una marioneta. ¿Y usted es curioso? ¿Nunca ha estado frente a esas personas? Yo sí. De repente usted le atina cuál es su cue. Por ejemplo, llevaba una corbata roja y el cue es roja. Y el tipo empieza a dejar de ser la personalidad que estaba mostrando. Porque usted le dio el comando, le dio el botón verde. Ese es otro tema que debe de ser tratado en otro tiempo y en otro lugar, en otra ocasión. Pronto lo vamos a tratar. Pero esta película de Glass nos muestra que los superhéroes no son producto de una mente enferma, una mente trastornada o una mente con problemas, sino de que todo lo que aparece en los cómics ha existido, existe y existirá. ¿Se acuerda cómo empezamos este video diciendo que Stan Lee dijo estas palabras a un periodista de la revista Playboy? ¡Ah, qué revista! ¡Qué artículos!, ¿no? ¿Qué artículos? Tiene que ver esta trilogía. Porque en esta película también nos tratan que hay sociedades milenarias, sociedades secretas, que se dedican o a convencerlos de que están mal y que tienen que estar en tratamiento para consumir drogas y desactivar esas facultades o para eliminarlos. ¿Qué es el argumento de esta película? Esa sociedad lleva tatuada un trébol negro. Y uno de los integrantes es la doctora, la psiquiatra. Como le dije, hay una pelea porque la bestia tiene secuestradas otra vez a mujeres para devorárselas. Y David Dunn, el personaje de Bruce Willis, las libera. Tienen una pelea, una breve pelea, y los dos van a parar al hospital psiquiátrico, donde la psiquiatra los engaña diciéndoles que tiene solo 3 días para tratar ese problema y solucionarlo. Y les empieza a hacer creer a ellos dos de que tienen un trastorno originado por distinta causa, pero que el resultado es el mismo. Se creen personas con poderes superiores, es decir, se creen superhéroes. En ese hospital también está Elijah, el señor Vidrio, el señor Glass, Mr. Glass, que resulta que no estaba en ese estado de dopaje, sino que fingía tomarse el medicamento y hábilmente lo cambiaba y no está dopado, está actuando. Él, su superpoder es la mente. Tiene una mente, un coeficiente intelectual y su mente trabaja, su cerebro tiene más área conectada que el promedio. Y con eso el señor puede burlar todas las medidas de seguridad, porque piensa más allá. Total, el desarrollo de esta pelea, de esta película, es que son reales. Y es que hay una sociedad que si no puede convencerlos de que están mal, los elimina.
como la doctora les dice al final, porque todos en esta película mueren. Pero al parecer es el inicio, ¿eh? Esta no fue la película de edición limitada, sino de presentación, de personajes y de arranque. Como la doctora les dice, cada que uno de ustedes aparece, aparece su opuesto. Ustedes atraen al opuesto. Y ya son dos. Y se manifiestan. Y la gente no tiene que ver eso. Porque la gente tiene que estar domada. Tiene que aceptar que su potencial es bajo y que no pueden tener poderes superiores. Porque no puede haber dioses entre nosotros. Sería injusto. Así lo dice la doctora. Y dentro de unos días, el 26 o 27 de este mes, se estrena Vengadores 4. De esta larga cadena de 11 años que inició con El Hombre de Hierro, Iron Man. Con un cuadro de actrices, con un cuadro de actores, con un reparto que vuelve loco a cualquier estudio, a cualquier productora, a cualquier productor, porque no tiene paralelo. Veintitantas películas. Aparte llega a su fin la cuarta etapa. De ahora en adelante, muchos de los personajes que hemos visto como Capitán América, Hombre de Hierro, qué sé yo, van a dejar de existir. Si no como personajes, si los actores que les han dado vida, les han dado la tercera dimensión. Es muy importante, porque lo que dicen todas esas películas, todo es real. Usted no sabe lo que hay allá afuera, pero allá afuera, en la noche, hay seres que se ocultan en las sombras. Y a la vez, hay otros seres que se encargan de espantar a esos seres. Imagínese de lo que estamos hablando. Y seguramente usted que me ve, que me hace el favor de ver, si es que alguien nos ve, conozca a alguien así. Personas que de repente dicen, yo sentí que ibas a tener un accidente. Personas que lo ven, que ven y dicen, algo le va a pasar a él. Ten cuidado, ten cuidado. Hoy sentí un sentimiento al ver a esa persona y resulta que muere. Se anticipan. Es increíble cuando uno lo vive. Es increíble. No lo puede creer. Tanto de ver a esas personas como de sentir ese déjà vu. Pero Edward Snowden no lo dice. Hay investigaciones de Estados Unidos, de Rusia y de China. Qué curioso, ¿no? Las tres superpotencias. Investigando la evidencia, la tactovidencia y la remota visión. Es decir, hay personas en Estados Unidos, en la CIA, que mediante un conjunto de drogas potencializan sus habilidades naturales, que es ver, que es la evidencia. Digamos que les meten anabólicos, esteroides, drogas, y ellos son capaces de ver hasta en otro país, en tiempo real, cómo va vestido, qué está haciendo, sin conocer a esa persona, solo por guías que le van dando. Y resulta con una efectividad increíble, por eso invierten millones
de dólares. Estados Unidos, Rusia, China. El trinomio que domina el mundo actual. El nuevo orden mundial, vamos. Vea estas películas, disfrútelas en esta Semana Santa y coméntelas. Lo importante del cine es que usted puede ver una película con sus hijos, con su esposo, con sus amigos, con quien usted quiera, y comentar, aprender, desarrollar. El cine es un arte que reúne, que se constituye de muchos artes. Recuerde lo que le dije. El protegido, inquebrantable, Glass. Y esta película que viene de Vengadores 4. No sé si vio Capitana Marvel con Brie Larson, esta actriz ganadora del Oscar. No más vea. Antes estas películas se le daban a personajes, a actores nobles, para ver si podían despegar y para que no cobraran mucho. Hoy se le da a maestros de la actuación. Todos los actores que usted ve en estas películas de Marvel, mínimo maestría en arte dramático, mínimo. Ojalá hubieran hecho lo mismo con Star Wars, porque Star Wars, el problema, aparte de sus guiones de porquería, es el reparto tan débil, tan frágil. Pero ya tocaremos ese tema. Gracias por vernos y suscríbase a nuestro canal Realidad Alternativa. Oprima para suscribirse y de notificaciones para que le lleguen las alertas de que ya subimos un nuevo video. Gracias. Mi nombre es Iván Rosas.